¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto en saludarles en otra emisión más de su programa. Ya teníamos agendado que es la teología ecológica, pero también vamos a presentar otro libro que nos quedó pendiente de la Feria Internacional del Libro. Y es el libro Soltar la herida de precisamente nuestra invitada que tenemos ahorita para arrancar. Posteriormente iniciaremos ya con Heriberto Vega. Es Gina Goldfeder, que nos hablará sobre su libro Soltar la herida. Saludo. ¿Cómo estás, Gina? Bien, gracias, Erika. Creo que está un poquito medio mala la señal. Vamos a intentar que me puedan escuchar. Pero muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Por favor, platícanos, e invítanos a leer tu libro Soltar la herida emocional, que bueno, es un tema precisamente. Yo creo que todos deberemos de tener alguna herida emocional y pues tú estás hablando de soltarla y a lo mejor muchos creemos que esto es difícil. ¿Cómo podemos hacer para poder soltar esta herida de acuerdo a lo que nos narras en tu libro? Bueno, prácticamente el libro está hecho en 3 partes. La primera parte habla de qué es una herida emocional, justamente para que podamos indagar y descubrir de qué se trata y descubrir además que sí la tenemos. Todos tenemos una herida porque somos vulnerables, vivimos una existencia donde nos van a dañar cosas en la vida y hay ciertas cosas fuertes e importantes que sí nos van a afectar más adelante en la vida adulta, digamos. Entonces, esa es una primera parte, una invitación a que la gente pueda explorar e indagar de qué se trata, porque obviamente uno no puede soltar algo que no sabe qué es lo que tiene que soltar, así como no puede uno dar lo que no tiene. De la misma manera hay que saber qué es lo que tenemos que liberar en nosotros. Y luego también les comparto varias herramientas a través de las cuales se puede hacer este trabajo de introspección y de trabajo con la herida misma, para finalmente en la tercera parte del libro de lo que comparto ahí es cómo estar en una vida plena, en una vida mucho más en tono y en alineada a quienes somos en realidad. ¿Sí me están pudiendo escuchar? Perfectamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, me decían el otro día que Soltar la herida es un título que se oye difícil y fuerte, y para mí se me hace un título que es alegre, esperanzador y con muchas posibilidades y oportunidades para dirigirnos hacia la vida que realmente queremos. Y es quitar y hacer a un lado las cosas que nos han estorbado, porque en nuestra vida ha habido gente que ha hecho cosas que nos han lastimado, a nivel de conciencia o no, o de forma inconsciente, o situaciones traumáticas o dramáticas que nos han tocado vivir, pero esa herida no somos nosotros, es algo que nos ocurrió, pero tenemos que separarnos de eso para poder estar en esta versión que sí tenemos derecho a vivir, que es nuestra mejor versión, esa es la verdad. Eso que mencionas es correcto y darnos esa oportunidad, porque luego a veces permitimos como que esas heridas. No te escuché en lo último, Erika, discúlpame. Que nos priva, si nos amarramos o se puede decir, si no soltamos la herida, como tú mencionas, no somos plenos y no disfrutamos la vida. Es que de alguna manera si nos identificamos con eso que nos lastimó en la vida, entonces nos autolimitamos y ponemos en la vida ya adulta varios pretextos para no estar de manera plena y responsabilizarnos de nuestra propia vida. Sí es verdad que en algún momento en el pasado, sobre todo cuando éramos más pequeños y vulnerables, no teníamos mucha posibilidad o de defendernos o de estar poniendo límites porque dependíamos de adultos o de otras personas,
pero la invitación es que llega un momento en la vida adulta donde sí te puedes encargar, donde tienes que trabajar en ti, asumir la responsabilidad y honrarte a pesar de estas experiencias traumáticas que te hayan tocado vivir. Pero es un trabajo al que invito a las personas a que exploren, porque de todas formas se nos van a estar presentando en la vida detonadores y situaciones que nos van a orillar a que hagamos una conciencia de esto. Entonces, la invitación es asumir eso, asumir esa parte de nuestra vida y poder, de alguna manera, con conciencia y con trabajo interior y con compromiso con nosotros, poderla hacer a un lado para estar tomando mejores elecciones. Si no lo hacemos, entonces elegimos la vida, las relaciones interpersonales, el trabajo que tenemos, las diferentes elecciones que hacemos desde el dolor, no desde una mejor versión que es nuestra versión sana. Pero tenemos que llegar a ser de una manera consciente. Y bueno, hay muchas herramientas, mucha explicación en este libro que habla de diferentes formas, toma la literatura, la cinematografía, la música, muchos aspectos y elementos que te describen y te explican cómo lo puedes hacer. Excelente, pues. Vemos que aquí nos ofreces bastantes herramientas en tu libro y pues para poder ahora sí iniciar nuestra vida y tomo parte de la sinopsis de la misma, conocer, honrar y soltar esta herida que nos va a ayudar a convertir en una oportunidad de vida, pues nos parece muy bien. Gracias por escribir este libro y brindarnos esta valiosa herramienta. Gina, por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, mira, mis redes sociales son Gina Goldfeder y doctora Gina Goldfeder en Instagram y en Facebook. Gina Goldfeder también y doctora Gina Goldfeder. Me pueden encontrar en cualquiera de estas dos redes. Y bueno, también me pueden escribir a un correo, ginarazon@hotmail.com. Si me quieren también dirigir un correo, serán bienvenidos también para que podamos conversar. Pues muchísimas gracias a ti, Gina Goldfeder, la verdad, por esta herramienta. Felicidades, porque, repito, nos va a doler, pero nos va a ayudar. Bueno, yo espero que así sea y que tengan mucha oportunidad de encontrar respuestas que estén buscando a preguntas importantes de su vida y que así sea y que los acompañe un largo trecho de su vida este libro y estas reflexiones. Así es, en librerías de prestigio, ¿verdad? Lo encontramos bajo el sello de Urano. Sí, bajo sello de Urano en todas las librerías, en Amazon, en Amabook, en Busca Libre, o sea que sí lo van a encontrar en Sanborns, donde lo quieran buscar, ahí los estaré esperando. Excelente, Gina. Muchísimas gracias, te deseamos una excelente noche y gracias por compartirnos esta invitación a leer tu libro Soltar la herida, una oportunidad de vida bajo el sello de Urano. Muchísimas gracias. A ti, Erika, muchísimas gracias. También a tu público. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a ti. Bueno, amigos, pues vamos a iniciar entonces el siguiente. Este tema que tenemos sobre lo que es la teología de la ecología o ecoetiología. Bueno, yo ya me hice bolas con el término, pero también nos va a decir Heriberto Vega, a quien saludamos cordialmente. Heriberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos al auditorio. Aquí con una noche entre que nublada y fría o no tan fría como las anteriores, ¿verdad? Así es, Gracias por notarlo, Heriberto. Y sí, hay que cuidarse para evitar cualquier enfermedad respiratoria. Heriberto, antes de iniciar ya en materia, recordar a nuestros amigos que tenemos a su disposición un libro digital de Gina Goldfeder de Soltar la herida, para que se anoten a través de la publicación de la transmisión de este programa en el Facebook Live.
Entonces ahí está a su disposición y pues vamos a iniciar. Muy bien. Bueno, pues digamos esta teología ecológica o puede decir ecoteología, pues digamos que nos remite primero a, como todas las veces, ¿no? A estudiar la etimología de las palabras. Entonces, cuando hablamos de la ecología, hablamos de la casa, que es la misma raíz, por ejemplo, cuando hablamos de economía. Entonces, la economía, economos, ¿verdad? Aquí nomos es el gobierno, como decimos, autónomo, pues es el gobierno propio. Aquí es economía, pues es el gobierno de la casa, y ecología, que es logos, ecologos es el estudio, ¿no? El estudio de la casa. Y la ecología, pues es eso, el estudio de la casa, es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Estudiar el medio ambiente. Cuando hablamos de una teología ecológica es este cuidado del medio ambiente desde una perspectiva, digamos, de lo que entendemos que Dios quiere, vamos a llamarlo así, ¿no? En términos, pues, cristianos católicos sería cuál es el plan de Dios, ¿no? Sobre el hombre y la mujer para la creación, para el cuidado de la creación. Sí. Algunos de los principios básicos, pues, es entender todos los relatos de la creación que tenemos en el Génesis, pues nos están hablando finalmente de algo muy importante. Primero, que es Dios creador, ¿no? Que ahí ya habíamos visto lo de la Trinidad, entonces es el Padre, ¿no? El Padre creador crea, y entonces el Padre nos va diciendo no es un solo relato, pero en el relato, digamos, más detallado del Génesis, nos dice que Dios fue creando cada una de las cosas con una secuencia, y de cada día en una semana, lo que llamamos la semana de la creación, y que Dios fue viendo que todas las cosas eran buenas, ¿no? Entonces así remata, ¿no? Primer día vio todo que era bueno. Segundo día vio todo lo que había creado y era bueno. Entonces, esa es la primera cosa, la creación es buena, ¿no? El ser humano está creado en el sexto día. Eso es interesante, va avanzando la secuencia, en el sexto día viene la creación del ser humano. Si recordamos que en los números, en esta, digamos, visión hebrea, ¿no? O judía, pues los números tienen un significado. Aquí es la suma del 4 y el 3, ¿no? El 4 como esta totalidad, el 3 como algo que se confirma. Entonces esta suma, cuando decimos 3 veces santo, pues quiere decir que esto se confirma tal cual. Cuando sumamos estas dos cosas, que digamos, la plenitud, ¿no? Del 4, y luego esto que es fuerte, que se confirma, pues tenemos la perfección. El ser humano no está creado el día séptimo, sino el día 6, ¿no? Entonces el ser humano es incompleto. El día séptimo es el del Señor, ¿no? Es el del descanso. Y entonces es Dios el que le da el encargo al ser humano de cuidar esa creación, esa, digamos, ahora naturaleza, que es buena, ¿no? Ese es el primer principio. La naturaleza buena le proporciona al ser humano con su trabajo lo que le va a sostener, lo que lo va a, digamos, a mantener vivo. Ahora, frente a ello, entonces hay siempre como una expresión que se presta a veces a confusión cuando en ciertas traducciones dice dominen, ¿no? Dominen la tierra. A veces dice sométanla, pero dominen, la palabra dominar, que es dominos, y de ahí viene domingo, precisamente, tiene que ver con señor. Entonces lo que se le está encargando al ser humano, hombre, mujer, es hacerse señor de la creación. O sea, señor es el que cuida la creación, el que cuida este mundo. No es el que, digamos, lo destruye. Y entonces frente a eso, podemos entender que hay primero una responsabilidad del ser humano frente a la creación, frente a todo lo creado. Ese es el encargo, cuidar, volverse señor, volverse el que cuida, el que está al pendiente. Y la otra es entonces como consecuencia que obviamente el ser humano con su inteligencia, con su libertad, puede hacer muchas cosas. Pero del puede hacer muchas cosas al debe hacer hay una diferencia. Se pueden hacer muchas cosas, pero no todas se deben hacer. Y en el cuidado de la casa, digamos, eso juega un papel fundamental. Se puede contaminar un río,
Pues sí se puede, pero no se debe. ¿Se puede contaminar el aire? Pues sí se puede, pero no se debe. Eso no es parte de la administración cuidadosa, cariñosa de esta casa, que es la casa común finalmente. Entonces, digamos que estos dos principios estaríamos como arrancando con ellos. La creación es buena, el ser humano es parte de la creación, o sea, no está fuera, por eso está dentro del sexto día, es parte. Y la otra sí tiene una tarea primordial justo por su inteligencia, por su libertad de cuidar esa creación. Y un principio orientador es eso. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y esto es fundamental porque los seres humanos a veces eso no nos ha quedado claro. A veces frente a eso que podemos hacer no hemos puesto límites. Y en ese sentido el ser humano tiene que aprender, y esa parte de la tarea fundamental, y más ahora, que es autolimitarse frente a la creación, ¿no? Porque el ser humano, justo por esa gran capacidad que tenemos, podemos desequilibrar, y lo hemos hecho. Hemos desequilibrado, ¿no?, la creación, el medio ambiente, que a la larga se vuelve contra nosotros, que eso es lo que hemos ido aprendiendo. Es decir, no solo es contaminar Chapala o acabar Chapala o contaminar los ríos o contaminar o desecar, ¿no?, los lugares, sino finalmente el asunto es qué vamos a hacer para que esta casa que es común siga siendo común para todos, que esta casa que es común nos siga alimentando a todos nosotros. Entonces, esa es la tarea principal. ¿Cómo hacemos que todos vivamos y que además superemos incluso esta distinción que hemos hecho entre el ser humano y, digamos, la fauna y la flora, ¿verdad? Todo lo que llamaríamos naturaleza, como si fuéramos separados, cuando en realidad los seres humanos pues somos parte de todo. A este movimiento de asociarnos con todos los seres vivos y como miembros todos, seres vivos de este planeta, es lo que se le llama también el descentramiento antropológico. Si nosotros avanzamos un poco en la historia en colocar al ser humano al centro, ¿verdad? Y hemos hecho así. El ser humano está al centro, en la cumbre de la creación, ¿no?, en términos religiosos, pero tenemos ahora que, como diríamos muy, digamos, cotidianamente, bajarle 5 rayitas, ¿verdad? Entonces, bajarle 5 rayitas significa que el ser humano no es el centro en el sentido de destruir, sino que formamos parte, y en la medida que dañamos el medio ambiente, pues estamos dañándonos a nosotros mismos. Por eso tenemos que movernos para cambiar de perspectiva y entonces entender que sin este planeta, sin todas las condiciones que nos propicia el planeta, desde las más básicas, o sea, piensen que está la tierra, el aire, el agua, la gravedad, ¿no? Incluso no pensamos tanto en eso, pero que no hubiera gravedad en este planeta, el oxígeno, o sea, toda esta capa azul, ¿no?, que se puede ver desde el espacio y que nosotros vemos el cielo azul, pues es propio de nuestro planeta, es esa cantidad de oxígeno que nos permite vivir, que es muy importante. Entonces, todo lo que vamos dañando, pues nos afecta a nosotros y a todos los seres vivos, y cada vez que se extingue alguna especie que dañamos, que desecamos, que desertificamos, pues entonces estamos nosotros afectándonos a nosotros. Es decir, el planeta funciona como un sistema. Es un sistema de sistemas en el cual nosotros nos insertamos, y la tarea que Dios nos encomienda con el relato de la creación, como digo ahí de base, es cuidar para el bien común, cuidar la casa que es común para todos, y la casa, digamos, que estaba antes de que nosotros naciéramos, cualquiera de nosotros, cualquiera de los seres humanos que están ahora, pues llegaron a una casa que ya estaba hecha para, lamentablemente, una casa que en alguna medida pues ha sido también dañada y que tenemos justo esa tarea de poder, digamos, restablecerla. Y bueno, en ese tema, entonces tenemos muy recientemente un escrito del Papa Francisco, una encíclica que escribió en mayo de 2015, que aborda precisamente este tema en particular, que es el cuidado de la casa común. Quizá algunos de nuestros escuchas la conocen, que se llama la carta encíclica Laudato Si, que está tomada de este cántico de las criaturas de Francisco de Asís, ¿no?, evocando obviamente el nombre
que el Papa Francisco asumió, ¿no?, para su papado. Y esta Laudato Si, esta expresión Laudato Si, si recordamos las encíclicas, toman el nombre de las primeras palabras, ¿no?, con las que inicia el texto, que este es en italiano en este caso. Laudato Si significa alabado seas, ¿no? Y es alabado seas, si alguna vez lo han escuchado, el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, pues será alabado sea mi Señor por la hermana tierra, por la hermana agua, etcétera, por todo aquello que va apareciendo, ¿verdad? Y bueno, en la creación. Y el Papa Francisco, entonces, en esta carta encíclica, muy interesante, aborda temas que son relevantes para este cuidado tal cual de la casa común. Uno de los temas, bueno, son 6 capítulos en los que está dividido el texto, y les puedo compartir, voy a decir cuáles son estos capítulos, porque cada uno nos va a dar una idea. Trataré de hacer como un extracto, ¿verdad?, de lo que es la síntesis, porque sería como lo más cercano ahora para nosotros, ¿verdad? Y luego algunas consecuencias que podríamos tener, pues, muy en lo práctico. La encíclica tiene un esquema muy básico. Recuerden que el Papa Francisco es latinoamericano, y en Latinoamérica se ha asumido desde la perspectiva pastoral, teológica, una metodología que toma 3 partes, ¿no?, que es ver, juzgar, actuar. Entonces, la primera parte, digamos, en esa lógica está escrita de alguna manera la Laudato Si. El capítulo primero justo habla de lo que le está pasando a nuestra casa. El capítulo segundo, pues que sería con el juzgar, habla del Evangelio de la creación. Capítulo tercero también está en esta parte de iluminación o de dar elementos de juicio, que es la raíz humana de la crisis ecológica. Luego plantea lo que podría ser en el capítulo cuarto una ecología integral, abordando directamente el tema. Luego en el capítulo quinto habla de algunas líneas de orientación y acción en torno, pues, al compromiso con el medio ambiente. Y en el capítulo sexto habla de educación y espiritualidad ecológica, como llegando a cosas que pudieran ser mucho más prácticas, ¿no?, en este cuidado de la casa común o el cuidado del medio ambiente. Bueno, sobre este capítulo primero, que dice qué es lo que está pasando en nuestra casa, el Papa Francisco nos habla particularmente de esas cosas que vivimos todos, la contaminación del aire. Fíjense cómo todo este calentamiento global, pues sabemos que es por la mayor producción de CO2. Entonces hay una contaminación del aire, pero también hay contaminación de la tierra, contaminación del agua, por basura, por desechos tóxicos, por los gases. Entonces, esto tiene un impacto, está teniendo ya un impacto muy fuerte en nuestro planeta. Critica el Papa Francisco también lo que se llama la cultura del descarte, que esta es una expresión que utiliza mucho él, diríamos esta cultura de la discriminación, de dejar fuera, de hacer a un lado, ¿no? Y nos advierte también acerca de que este calentamiento global provocado por esta contaminación, pues nos está generando efectos muy complicados. O sea, piensen que en el caso muy cercano a nosotros, el huracán Otis, ¿no?, este que pegó en Guerrero, pues pasó muy rápido de ser una tormenta tropical a ser un huracán de nivel 5, contrario a todas las previsiones y lo histórico que habíamos tenido de los huracanes. Y esto está en gran medida motivado por el calentamiento global. O sea, no operaban, no se multiplicaban, no adquirían esa intensidad los huracanes en condiciones normales. Entonces aquí lo estamos viendo, hay efectos claros. O sea, vamos a tener posiblemente un comportamiento de la naturaleza distinto a como lo teníamos. Y en también, el otro de los asuntos, por eso la cultura del descarte, es que frente a esta contaminación, lo que vamos teniendo es un desigual acceso a los servicios, un desigual acceso al agua potable, la destrucción de animales y vegetales, que al hacer ciertas acciones no se consideran los efectos, el impacto ambiental. Todavía seguimos teniendo en muchos lugares los monocultivos que acaban
dañando la tierra y agotando, ¿no?, las tierras fértiles. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que, y hasta llamando la atención, es que el ser humano no debe vivir en condiciones insalubres, privado del contacto con la naturaleza, que es un poco lo que nos pasa en las ciudades, ¿verdad? Que ya perdimos ese contacto, y entonces el Papa Francisco, al final de ese capítulo, pues lamenta, ¿no?, la responsabilidad y la indiferencia hacia este tema. Entonces ahí tenemos este primer capítulo, ¿no?, de la Laudato Si, que nos habla de la situación complicada del medio ambiente. Sí. ¿Vas a decir algo más? Porque quise hacerte una pregunta. Adelante, Karina. Gracias, Heriberto. Heriberto, bueno, ya nos dimos a la tarea de compartirlo en la transmisión de este programa, la encíclica. Para quien quiera leerla, ahí ya está la liga en la publicación. De todas maneras, voy a hacer una publicación especial para compartir la encíclica. Yo te quisiera preguntar, Heriberto, ¿crees que ha sido suficientemente difundida esta encíclica? En la iglesia se ha difundido la misma, ha llegado hasta las más pequeñas comunidades, como para crear conciencia en los fieles católicos de que verdaderamente, pues, nosotros somos responsables de la casa común. No te fuiste de lejos con este ejemplo, y no se diga también con estos frentes fríos, porque ahora el invierno se está manifestando de otra forma también gracias al tema del calentamiento global, que es a través de frentes fríos, y creo que ¿qué fenómeno es? ¿De la niña o el niño? No el recuerdo. Niño y la niña, dependiendo un poco la temporada, pero sí, efectivamente. Así es. Entonces, ¿cómo ves? Bueno, sí, yo creo que nos falta, ¿no? Nos falta todavía. Obviamente tenemos, yo creo que generaciones mucho más conscientes del medio ambiente. Tenemos ciertas prácticas que ahora, pues, se cuestionan más, pero aún seguimos destruyendo. O sea, cuando pensamos que el Amazonas pierde bosque, selva, equivalente a 10 canchas de fútbol cada día, bueno, pues ahí tenemos un problema gravísimo, ¿no? Cuando el río Santiago, que lo tenemos aquí tan cerca, se sigue contaminando, a pesar de que ya todos nos dimos cuenta, ¿no? Y parece que no hacemos mayor cosa, o que lo que hacemos es todavía muy limitado, pues no estamos tan conscientes. O sea, si recuerdan, el Papa Benedicto XVI, parece que en su momento, cuando habló sobre la violencia en México, hubo un comentario que yo escuché alguna vez del padre Raúl Vera, que cuando el Papa Benedicto XVI les preguntó a los obispos mexicanos, ¿no?, en una reunión, decía, pero ¿por qué la violencia, los niveles tan altos? Dice, pues ¿qué no el 93%, más o menos era así la estadística en aquel momento, son católicos? Dice, o sea, ¿qué está pasando, no? Bueno, no sé si ahora seamos, a lo mejor somos menos, efectivamente somos menos, pero de todas maneras nos está faltando. No solo, obviamente, la concientización debería llevarnos a prácticas, ¿verdad?, que es un poco a lo que invita el Papa Francisco. Sí hace falta más. Sí nos hace falta más, sí nos hace falta, pues, un trabajo mucho más consistente, no solo en el estudio de la encíclica, sino a lo que invita la encíclica, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un campo de acción enorme, ¿no?, todavía. Y bueno, pues avanzaría, si quieres, en lo que es este segundo capítulo, porque es como esta iluminación, lo que el Papa Francisco habla como el Evangelio de la Creación, y entonces ahí explica que fe y razón ofrecen un diálogo productivo, y que en ese sentido, pues desde esa perspectiva religiosa, la fe ilumina toda, ¿no?, realidad humana. Ahí resalta que la sabiduría, pues, de los textos bíblicos en esta orientación al ser humano para hacerse responsable, para cuidar,
pues muestran que el mundo nos fue encomendado para cuidarlo, no para destruirlo, no para someter digamos, extraer y explotar, sino para cuidar. Y establece que entonces nosotros los seres humanos estamos hechos para formar relaciones con todas las criaturas, un poco como invita Francisco, ¿no? Y a contemplar y preservar la belleza de la creación, que esa es nuestra gran tarea, ¿no? Como en el jardinero, vamos a decir, de la creación. Ese es nuestro gran reto en realidad, ¿no? Y ahí, pues los seres humanos tenemos un campo de acción enorme. En el capítulo 3, el Papa Francisco entonces habla sobre la raíz humana de esta crisis ecológica. Y entonces dice que este deterioro de la ecología también es el deterioro de la sociedad. Muy interesante porque el Papa Francisco habla de la ecología en estos términos del medio ambiente, pero también habla de lo que llamaríamos la ecología social. Es decir, deterioramos la naturaleza y también de alguna manera nuestra sociedad implica que está deteriorada. O sea, van de la mano. Por eso él hace notar pues que la tecnología ha logrado maravillas, es cierto, pero su poder también daña si explota, ¿no? Si se impone. Y a veces la tecnología, pues, no la hemos utilizado en su mejor cara, ¿no? Decía alguno que todas las, digamos, los campesinos o todas las personas de los bosques son, digamos, medioambientalistas hasta que tienen una motosierra, ¿no? Entonces, claro, pues si tú necesitas madera, pues utilizarás la necesaria, pero con una motosierra, pues puedes cortar árboles indiscriminadamente, ¿no? Yo hace tiempo vi un documental de unas máquinas, casi como un tractor, ¿no? Que puede agarrar el tronco de un árbol y lo sacude y lo saca completito. Y digo, eso no debería de existir casi, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lo saque hasta de la raíz un árbol que pueda haber tenido 50, 70, 100 años o más, ¿no? Pues no, la tecnología tiene ese doble filo. No quiere decir que no la utilicemos, pero que saquemos lo mejor, ¿verdad? Que a veces también puede servir para explotar, para dañar. También en esta ecología, esta raíz, pues, de la crisis ecológica, pues está el egoísmo, el consumismo, la cultura del descarte, que insiste mucho el Papa Francisco, es de excluir, ¿no? De desigualdad, el relativismo, pues, como males sociales, o sea, no quererse comprometer, ¿no? Como que todo vale, todo está igual, pues no ayuda, ¿verdad? Y por lo tanto, el Papa Francisco en eso sugiere, y ahí vean como sus recomendaciones, pues valorar cada vida. Eso es muy importante, ¿no? Valorar cada vida creada por Dios desde su concepción, respetarla, y asimismo el sentido del trabajo, ese sentido de desarrollo del ser humano, y cada vida, no solo vida humana, sino todos los seres vivos, al estilo de Francisco de Asís, ¿no? El hermano agua, el hermano sol, el hermano lobo, ¿se acuerdan? Aquella que se ha hecho tan famosa, ¿no? Y por lo tanto, claro, la consecuencia es que sí hay una denuncia, el Papa en eso es claro, contra los experimentos con animales, que de eso nos hemos enterado, ¿verdad? Que muchos de los productos que se generan experimentan con animales y pues tampoco es lo correcto, no está bien, ¿no? Tiene que haber un cuidado también. Esa es una responsabilidad moral del ser humano. Y también la manipulación genética. Por eso es lo que decía como este principio. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Entonces tiene que haber una autolimitación del ser humano, particularmente. Normalmente los otros seres vivos mantienen un equilibrio. Es lo que llamamos un equilibrio, digamos, ecológico. Pero el ser humano rompe ese equilibrio. Por lo tanto, tiene que volverse tal cual, como decíamos, Señor, el que cuida, ¿no? El que está al pendiente. Luego de ahí pasamos a lo que el Papa Francisco llama una ecología integral, ¿no? Y ahí habla de que no es que haya una crisis ambiental y social, pues ya lo abordó, sino que es una sola. La crisis social lleva a la crisis ambiental, ¿no? Y por lo tanto, la ecología, como ya decíamos, pues supone cuidar el patrimonio cultural, o sea, toda la casa, y toda esa casa tiene que ver con el patrimonio cultural, histórico, artístico, proteger las culturas aborígenes,
procurar calidad de vida en ciudades y el contacto con la naturaleza, o sea, es integral. Por eso esto es tan importante y yo creo que por ahí va gran parte del trabajo. Y la familia, pues otra vez la vuelve a recalcar como la base de la sociedad, y es cierto, nosotros aprendemos todas estas cosas tan cotidianas de la familia. Y de ahí que invita a preguntarnos qué mundo dejamos a las siguientes generaciones. O sea, no podemos pensar solamente en el presente. Entonces, ¿qué le vamos a heredar? O sea, ¿qué nos heredaron? Porque ya nos heredaron algo. Y ahora nosotros, ¿qué le vamos a heredar a los que vienen detrás de nosotros? O sea, no pensar solo inmediatistamente, sino a futuro y en nuestra descendencia. ¿Ah? De ahí pasa pues a un capítulo 5 donde da algunas orientaciones de acción. O sea, decíamos que era ver, juzgar, actuar, ¿no? Y ahí va para la acción. Entonces lo que pide el Papa Francisco, es muy interesante porque dice, pide poder lograr un consenso mundial para resolver la crisis ecológica. Es un gran reto, enorme. Y para eso propone que se organicen grupos que defiendan su entorno de la depredación. O sea, claro, pensar en términos globales, pero también actuar en lo local. ¿Cómo cuidamos, no? La depredación de nuestro entorno en particular. Y para eso tiene que redefinir el concepto de progreso. O sea, porque a veces progreso es como avanzar, pero no se puede progresar de manera infinita en un mundo que es finito. O sea, no podemos crecer, la economía no puede crecer porque es finito. Hay un límite, ¿no? Ya una vez habíamos puesto esta metáfora, o sea, suponer que hay un crecimiento infinito, pues es como ir en un Ferrari a toda velocidad en un callejón sin salida, o sea, va a chocar. Entonces hay que redefinir este concepto de progreso tomando en cuenta el bienestar integral del ser humano y de toda la creación. Por lo tanto, los creyentes, dice el Papa Francisco, tenemos que ser coherentes. O sea, tenemos que cuidar la casa todos, la casa que es de todos los seres vivos. Y de ahí lanza, que es muy, muy bonito, pues el cierre de la encíclica, a una educación y espiritualidad ecológica. De ahí que propone que hay que hacer cambios de vida, abandonar este consumismo compulsivo. O sea, yo estoy ahora con un celular, ¿no? Pero los celulares son el ejemplo principal de la obsolescencia programada, ¿no? O sea, pareciera que cada vez necesitamos tener la última versión. ¿Y qué pasa con toda esa basura, ¿no? Electrónica que estamos generando? Pues hay que abandonar ese consumismo compulsivo, o cambiar de carro, cambiar de ropa, la ropa de invierno, la ropa de primavera, pues no, o sea, eso no nos lleva eso es crecer pensando que se puede crecer de manera infinita cuando los recursos son finitos, limitados. Por eso la necesidad, un poco lo que tú decías, ¿no? La educación ambiental, que no solo informe, sino que logre crear hábitos. En la familia se aprende a amar y cuidar la vida. Entonces, pues puede uno saber mucho, pero no hacerlo. Entonces necesita crear hábitos, cambiar. Aquí él habla de que deberíamos de avanzar, pues ese es el asunto, una conversión ecológica. O sea, no solo reconocer, digamos, lo hecho contra el planeta, sino arrepentirse y cambiar, ¿no? Tal cual, como un proceso de reconciliación, ¿eh? Que tiene el propósito de enmienda, tal cual. Y finalmente, pues el Papa nos invita a caminar cantando, ¿no? Y que la preocupación por este planeta no nos quite el gozo de la esperanza, que cierra en ese sentido muy bonito, ¿no? Repito la expresión, ¿no? Que la preocupación por este planeta no nos quite el gozo de la esperanza, porque solo con esperanza es que podemos alcanzar, ¿no? Todo aquello que buscamos. Y bueno, pues esto, como ven, ahí tenemos toda una tarea enorme. La encíclica no es tan larga, o sea, sí podríamos leerla cualquiera de nosotros, es muy accesible, en internet la encontramos o en cualquier librería, pues ahí tenemos una gran tarea sobre esta teología ecológica y pues muy reciente. Estamos hablando de un documento de 2015 que además se inspiró, como uno puede revisar en la bibliografía, pues en muchos autores, muchos, no solo en términos, digamos, religiosos, sino en general, ¿no? También de ecologistas, teólogos, en fin, ¿no? Y recuperando también lo que ya se había escrito al respecto.
Así es, Heriberto. ¿Sí me ves? Porque estoy checando la transmisión y no me veo. No, no te veo, pero me sí oyes. te escucho, sí. Ah, caray. Estoy invisible. Deja ver, a ver ahorita qué pasó. Pues ahí nos apareció un circulito, pero no, todavía yo no te veo todavía. A ver, bueno, ¿sabe qué pasó? Pero bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, yo sí te escucho. Ah, bueno, pues por lo menos con eso. No sé qué está pasando, ahorita veo cómo lo resuelvo, pero bueno, así nos aventamos lo que resta del programa, no sé qué sucede. Heriberto, entonces, pues sí es una gran tarea, es una gran reflexión, es una gran responsabilidad, pues precisamente ahorita tenemos un comentario de Guadalupe Fernández que nos manda un audio, pero no. Y lo que Guadalupe Fernández menciona, que por qué mencionamos sí, ya me están contestando que sí, gracias, que sí, sí me escucho, por lo menos, bueno, ya lo de verme, pues no hay tanta bronca. Ya se me fue la idea. Que ¿por qué el Papa Francisco? ¿Por qué lo mencionas? Entonces, ya te estás diciendo de qué año la encíclica. Es una encíclica bastante reciente, tendrá unos 8 años, más o 8 menos. años, así es. Sí, entonces quiere decir pues que apenas lamentablemente se ha vuelto este tema de cuidar la casa de recientes situaciones que han pasado a nivel climatológico en el mundo, que se vio esta necesidad. ¿Hay alguna justificación por la cual se escribió este documento, esta encíclica? Bueno, claro, pues toda la contaminación ambiental, es decir, el Papa Francisco, aparte, recordemos que él es ingeniero químico, entonces entiende bien todo lo que está sucediendo, o sea, digamos, claro, antes de ser sacerdote, pues era ingeniero químico, entonces sabe todo lo que se está jugando y el impacto, digamos, científico, ¿no? Que está teniendo toda pues esta crisis, ¿no? Ambiental en la que estamos realmente. Sí, ok, entonces, bueno, es por ese motivo. Ya no te escuché, Karina. Bueno, quisiera yo retomar lo que este cierre de la encíclica del Papa Francisco, porque él cierra con 2 oraciones muy bonitas, ¿no? Que me gustaría, bueno, pues quiero compartírselas, que se llama Oración por nuestra tierra. Y termina así, dice: Dios omnipotente, que estás en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura. Con tu gloria de resucitado, alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor, uno y trino, comunidad preciosa y de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño, por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Con eso cierra la encíclica. Ahora sí ya volví. Una disculpa, pero el internet ha estado como oscilante, no sé si sea el clima o qué pase, Heriberto, amigos, pero bueno, sí nos queda claro, gracias por esta oración, está preciosa. Ya pude escuchar ahorita en el Inter que me lograba comunicar a Guadalupe Fernández, perdón, y ella preguntaba por qué un papa como este caso. ¿Sí me escuchas? No te escuché la última parte. Sí, perdón. Te preguntaba, Heriberto, de parte de Guadalupe Fernández, porque dice que hay cosas que todavía no le quedan claras, pero creo que dentro de su planteamiento que nos mandó en un audio es precisamente cómo es que un papa como Francisco determina la necesidad de escribir una encíclica sobre la ecología. ¿Cómo es que los papas... Bueno, los papas han hablado del tema ambiental desde hace mucho tiempo. De hecho, Francisco comienza en una de las partes iniciales también del capítulo, ahora no lo resalté especialmente, empieza recuperando todo lo que los papas anteriores han escrito en torno al medio ambiente, ¿no? Desde Pacem in Terris o desde Labor in Exercens, en fin, ha habido mucho que se ha escrito, y entonces el Papa retoma eso, es decir, la tradición cristiana original, o sea, desde los orígenes, es este cuidado. Acuérdense que surgió en un contexto campesino. Es decir, el cristianismo surge en ese contexto campesino y siempre hubo un cuidado y una relación muy cercana con la tierra. De hecho, todos los textos bíblicos, del Antiguo Testamento particularmente, en muchas partes se habla del cuidado de la tierra. Por eso era aquel asunto de dejar descansar la tierra después de 7 años, al séptimo que descansara. O sea, siempre se buscó un equilibrio y eso lo retoman los cristianos, ¿no? De toda esa tradición judeo-hebraica. Y el cristianismo tiene toda esta dimensión en principio de cuidado de la casa, de hacerse responsable y de la casa en el sentido amplio. O sea, la casa común y la comunidad, ¿no? La comunidad, por eso el Papa junta estos dos, la ecología ambiental y la ecología social, porque van de la mano y eso está muy arraigado en la tradición cristiana desde los orígenes y por eso es que lo retoma y habla de todo lo que los antecesores han hablado, ¿no? Sobre el tema.
Muchas gracias por mencionarlo. Quiero compartir los mensajes de Liborio Marín, que está mencionando que es un tema interesante. Gracias, Liborio. También por ahí, como decíamos, ya compartimos la encíclica para quien quiera leerlo, es un PDF. Gracias a Michelle Fernández que está pendiente y nos decía que sí se escucha, y digo, lástima porque no me puedo ver, desconozco. Emma Elizabeth Cacique Contreras dice que acaba de terminar un seminario contigo, Heriberto. Tema de esta servidora. Ahorita tú nos vas a compartir tu conclusión, Heriberto. Creo que nos deja una reflexión, una tarea. La reflexión sería sobre darnos cuenta de la responsabilidad pues así, ahora sí, por lo que has mencionado en la descripción de la encíclica, pues recordar precisamente lo que tú decías, recapitulando un poquito lo que era esto de que como se cita en la Biblia, pues Dios hizo la creación y el sexto día Dios creó al hombre, y pues se puede decirle creación o con esta creación, o qué papel hemos asumido que es equivocado ante la misma, creyéndonos reyes de la creación, cuando en realidad tenemos que ser administradores de la creación. Esa sería una que esta servidora pues reflexionas durante tu participación. Y la tarea pues es que, bueno, pues ya estamos sintiendo los efectos de todo el daño que ya le hemos hecho a lo largo del tiempo a esta creación que Dios nos entrega. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde lo de utilizar, por ejemplo, bolsas de tela, de no utilizar tanto desechable, o utilizar elementos o empaques biodegradables? No sé, ideas vienen, ideas van. ¿Qué podemos hacer nosotros en lo corto, o no gastar tanta agua, etcétera, para regar nuestras plantas, para lavar el coche, etcétera? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál sería tú la reflexión o la conclusión que te deja este tema a ti, Heriberto? Yo creo que lo central es eso, autolimitarse y considerar lo que ya, este principio muy básico, no todo lo que se puede se debe hacer, ¿no? Y en ese sentido somos responsables de todos los seres vivos, y al hacernos responsables de todos los seres vivos y de esta casa común, pues aseguramos también que somos responsables de nosotros y nos hacemos un bien entre todos. Y eso, tenerlo muy claro, con cariño, como decía, ¿no? Una esperanza viva, retomando de Laudato Si, ¿no? De Francisco de Asís, como hermanos con todas las criaturas. Y en ese sentido nos cuidamos todos. Así es, qué bueno que lo mencionas, Heriberto. Vale la pena por retomar esta idea y pues recordar, pues somos administradores de este mundo, y pues qué le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, sino con el fin de poner manos a la obra y hacer lo que esté en nuestras manos para cuidar esta casa común que todos tenemos, Heriberto. Entonces, pues ahí está, para quien quiera leer la encíclica. Y pues aprovechar para que nos mandes, por favor, un mensaje en estas fiestas decembrinas a nuestras amigas y amigos, porque pues ya nos vamos a ver y a escuchar hasta el año que viene, en el 2024. Bueno, ahí está la ecología social que dice el Papa Francisco, ¿no? La crisis ecológica, ambiental, está ligada a la crisis social, pues hay que resolverlo, resolvamos, fortalezcamos nuestras relaciones humanas, nuestra vida social, y al mismo tiempo unámonos con la naturaleza. O sea, yo creo que es esta Navidad, es este nacimiento de esta nueva forma, ¿no? De compartir, de vivir y de estar todos comprometidos, cuidándonos entre nosotros y cuidando a nuestra casa común. Felicidades a todos por las fiestas que vienen.
Así es, Heriberto, un saludo y un abrazo fraterno, aunque no me vean a ti, pero a quienes nos escuchan, a ti y a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan. Gracias por participar en este programa y hacernos reflexionar de este tema de la teología ecológica o ecoteología. Bien. Muchas gracias, pues buenas noches.